Bienvenidos a su lección de sensores piezoeléctricos. En este capítulo queremos ver qué son los sensores piezoeléctricos, cuál es el principio de funcionamiento de ellos y cuáles son las aplicaciones más relevantes que estos sensores tienen. En primer lugar, quisiera concentrarme en la palabra piezoelectricidad que tenemos acá y quisiera explicar qué significa piezoelectricidad a partir de las raíces griegas de la palabra. La primera parte, la palabra piezo o pietzein, es una palabra griega que significa apretar o presión. Y la segunda parte, electrón significa electricidad, que es el fenómeno que conocemos. Entonces, consiste en el fenómeno físico de que cuando se aplica presión o se aprieta un material, se produce con ello electricidad. Entonces, este principio es utilizado para construir los sensores piezoeléctricos. Podemos entonces mirar cómo están ellos constituidos por dentro y vemos que son un cristal, es decir, una estructura ordenada de los átomos en los cuales se está planteando este caso en particular, un, eh, un cristal constituido de plomo, titanio y circonio. El efecto que tiene este cristal es la propiedad de piezoelectricidad. Inicialmente el cristal está desordenado en lo que se llama dominios. Los dominios son zonas en las cuales hay una orientación eléctrica y también geométrica de la estructura cristalina. En estado natural, así se encuentran los dominios en un cristal piezoeléctrico. Cuando se toma ese cristal y se le somete a un campo eléctrico intenso como el que se muestra aquí, entonces estos dominios se orientan. Y ahora el cristal entonces está en la condición que deseamos para poder utilizarlo. Una vez se retira el campo eléctrico intenso, el cristal queda con este ordenamiento y ahora cuando aplicamos una presión sobre él o lo apretamos, entonces se produce una tensión entre sus caras opuestas y eso es lo que se va a aprovechar. Existe una temperatura sobre la cual si se calienta este cristal, él pierde sus propiedades. Esa temperatura se llama la temperatura de Curie. Entonces se puede utilizar este cristal en diversas aplicaciones siempre y cuando no nos acerquemos a esa temperatura. El cristal normal, si se le calienta y alcanza esa temperatura, aún posee su estructura, pero cuando se enfría puede perder toda la orientación que se le ha aplicado y entonces perdemos la propiedad de piezoelectricidad que queremos aprovechar. Para poder fabricar uno de estos cristales, el libro comenta brevemente el proceso de tomar polvos de los elementos que constituyen y estos polvos hacer un precalentamiento y una compactación basada en temperatura llamada sinterizado. Después viene un pulido del cristal y después viene una polarización que sucede cuando se aplica una tensión sobre este cristal. Finalmente hay un proceso llamado sputtering que ya explicaré y se colocan después los electrodos y se tiene el cristal como lo conocemos o el sensor piezoeléctrico como lo conocemos. Si tienen dudas de los términos sputtering y sinterización, los invito a la enciclopedia Wikipedia, en el cual se dice que sputtering es la pulverización catódica, es decir, se pueden crear películas de deposición, metales por ejemplo, sobre otros materiales a través de un bombardeo con iones. Sinterización no es más que la compactación basada en un proceso térmico de un polvo. Entonces es un concepto que también pueden verificar. El comportamiento eléctrico de un sensor piezoeléctrico de un cristal lo podemos resumir de la siguiente manera. Cuando se altera la forma de ese cristal, se produce una tensión entre sus caras opuestas. Igualmente, si se coloca una tensión entre sus caras opuestas, esto altera la forma geométrica del cristal. Esto también lo pueden encontrar si lo desean leer en Wikipedia bajo el concepto piezoelectricidad. Les recomiendo la lectura porque de manera general pueden comprender el fenómeno. Hay un dibujo interesante que quiero mostrar, es este que está acá. Aquí vemos que cuando se aplica una fuerza al cristal, vemos que se produce una tensión. Si esta fuerza, como en este caso, está variante, entonces la tensión de salida es variante. Entonces miren la dirección de la fuerza
y cuando hay la máxima compresión tenemos la máxima tensión producida. Este es el fenómeno piezoeléctrico. También cabe anotar que si aplicamos tensión a las caras opuestas de este objeto, entonces se produce una deformación geométrica de él. Así. Ahora, teniendo en cuenta esto, vemos que el sistema producido por el sensor piezoeléctrico se puede expresar como, en términos físicos, como una fuerza aplicada a un cuerpo que lo deforma y que éste tiende a recuperar su forma original. Entonces esto puede ser modelado a través de esta expresión en la que tenemos la fuerza, masa por aceleración, donde X es el desplazamiento, R por la velocidad de desplazamiento, es decir, esto es un coeficiente de viscosidad o fricción, y finalmente Sx, donde S es un coeficiente elástico. O sea, corresponde a la expresión fuerza igual coeficiente por distancia. O sea, es decir, esta fuerza es la que es responsable de recuperar la forma original. Entonces, cuando se aprieta el sensor, el cristal, y se relaja, vemos que él entonces recupera la forma, oscila un poco y después se estabiliza. Eso es dado por el grado 2 de esta expresión. Bien, hay una expresión similar en el contexto de circuitos eléctricos en donde tenemos voltaje es igual a inductancia por derivada de la corriente con respecto al tiempo más eh, resistencia por corriente más 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Es una fórmula paralela que es compara mucho con esta. Si hablamos, por ejemplo, de la carga eléctrica, sería entonces voltaje es igual a L por la derivada segunda de la carga eléctrica. Tendríamos resistencia por la derivada de carga eléctrica con respecto al tiempo y finalmente 1 sobre C por la carga eléctrica. Entonces esa fórmula es bastante similar a esta y ese paralelo permite establecer una comparación, una homologación a un circuito eléctrico y entonces podemos modelar el cristal con ese aspecto eléctrico, un circuito RLC, en donde podemos integrar la fuerza como el agente que produce una tensión para el circuito RLC, en donde el respectivo resistencia, inductancia y capacitancia estarán en función de esos parámetros físicos, mecánicos que hemos visto. Entonces, este es el modelo que tenemos para un cristal, para un sensor piezoeléctrico, un circuito RLC, donde había que determinar cuánto es R, L y C, eso el fabricante nos los entrega. Cuando pues, produce el objeto, tiene el modelo para ello. Cuando se hace una medición de la capacitancia que tiene este sensor, como recordamos, él es un par de placas paralelas, metálicas, un dieléctrico, el cristal es un dieléctrico, en esencia se parece mucho a un condensador. Por lo tanto, es de esperarse que cuando hago la medición externamente del cristal, es decir, de los terminales, me voy a encontrar con un condensador y algo más, y el cristal en sí mismo. Entonces, cuando hago una medición externa, debo tener un condensador, vamos a llamarlo C2 aquí, además debo tener el C1 que corresponde al cristal, este que está acá. Entonces, cuando hago la medición desde los terminales sin ninguna fuerza aplicada en el cristal, entonces tendré que C1 en paralelo con C2, es decir, la suma de ellos serán la capacitancia que se mide. En tanto que para el cristal, cuando funcione a partir de una fuerza, sé que produzca un voltaje aquí, en este circuito RLC, la capacitancia C1 y C2 estarán en serie. Recordemos que C1 y C2 son simplemente el modelo de estos fenómenos, pero esa C1 y C2 debe representar la capacitancia del piezoeléctrico, la capacitancia P que se está mostrando en este modelo aquí. Así que capacitores en serie deben ser igual a CP y capacitores en paralelo deben ser igual a C, la capacitancia medida. De hecho, entonces uno puede obtener cuál es el valor de ese C1 y C2 equivalentes en función de C, la capacitancia que se mide desde el externo. Y esta información también la provee el fabricante. Es decir, tenemos un modelo bastante completo de nuestro cristal, de nuestro sensor piezoeléctrico. Ahora nos imaginamos que conectamos una carga. Imaginemos inicialmente que esta carga es resistiva. Entonces imaginemos que Z en este diagrama resistivo y tenemos un voltaje de salida. Entonces cuando tenemos una señal de entrada, que es una fuerza que es variante,
tendremos entonces un resultado VO. Ahora, si esta señal cambia su frecuencia, porque es una fuerza, por ejemplo, que produce una vibración, entonces tenemos otro respectivo VO y así vamos haciendo una gráfica con respecto a la frecuencia de la salida. Si la gráfica se normaliza con respecto a esta F que está aquí, tenemos VO sobre F y vemos que la línea es constante, lo cual es muy interesante. Significa VO es proporcional a F, porque la razón VO sobre F resulta ser constante en un gran intervalo de frecuencias. Y eso es algo deseable. Si F aumenta, VO también aumenta en la misma cantidad, de manera que su cociente es constante. Eso es muy importante porque significa que hay un intervalo amplio de mediciones o de rangos de frecuencia en el cual se pueden hacer mediciones para el comportamiento lineal entre la fuerza y el voltaje de salida. ¿Habrá alguna frecuencia máxima más allá de la cual nuestro sensor ya no está trabajando como lo deseamos? Y también tendremos que para frecuencias bajas habría que analizar un poco qué es lo que sucede. Entonces a eso llegaremos en las láminas que siguen. Por lo pronto entonces vemos que el experimento es como el que está aquí mostrado a la derecha, una fuerza cuya vibración cambia la frecuencia. Estamos haciendo un análisis de frecuencia y vemos que tenemos a la salida. Entonces esta gráfica resultó ser una muy buena noticia. Si tomamos en consideración que el efecto de la inductancia y resistencia producido en este sensor es pequeño con respecto al efecto de las capacitancias, podríase simplificar el sensor, el modelo de este, así como está aquí, simplemente con las capacitancias C1 y C2. Y de hecho podríamos hablar de un equivalente de Thevenin para estos capacitores, que es lo que se ve desde acá. Entonces te quedas con este paralelo C1, C2 y la fuente también debe ser alterada con respecto a Thevenin. O sea, es un circuito simple que nos representa el sensor. Si se desea medir fuerza, pues directamente se pone sobre el sensor y se trabaja con este equivalente que está acá. Si se desea medir aceleración, entonces hay que considerar una masa que está puesta pegada al sensor y entonces se puede medir la aceleración en virtud de la fuerza que produce esa masa sobre el sensor, porque hay una aceleración. Entonces tenemos una medición de tipo indirecto, en este caso a través de la masa, o si se quiere medir presión, pues simplemente se debe considerar un área sobre el sensor y eso traducirá entonces a fuerza. En todo caso, en todos los tres casos se tiene que medir fuerza, pues se pueden medir de todas maneras otras magnitudes como aceleración y presión. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos una señal sobre el sensor que es de tipo constante? Es decir, que la vibración es nula, es estática, es constante. Entonces allí tenemos una fuerza estática sobre el sensor y este entonces produce una tensión de salida. Eso es lo que hemos visto. Pero esta tensión de salida, si le conectamos una carga como tenemos aquí, cuya impedancia no es infinita, sino que es algún valor, pues alguna corriente fluye durante un tiempo y al cabo de un tiempo esa corriente cesa porque no hay ningún agente en el sistema que esté introduciendo energía. Es una situación estática, no introduce energía que debe fluir por esta carga que está aquí. Pero imagínense que la carga es una lamparita o un bombillito. Si tienes un voltaje, entonces el paso de la corriente por el bombillito produce luz. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que en una situación estática, en donde se coloca una fuerza, un peso sobre el sensor, va a hacer que un bombillo entonces esté iluminado todo el tiempo? Esto entonces es una contradicción. De alguna parte debe venir la energía. Entonces eso quiere decir de que la respuesta en frecuencia no puede ser la gráfica que vimos anteriormente, sino que debe tener hacia las bajas frecuencias una pérdida. VO debe entonces disminuir y lo que tenemos entonces es esto precisamente, una caída en el diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia cuando la frecuencia disminuye. Es decir, para casos estáticos entonces no tenemos una salida que permanece y eso es la respuesta más natural. Eso significa que tenemos entonces un intervalo en el cual podemos trabajar con las fuerzas que deben ser vibratorias. Entonces este intervalo llamado zona de trabajo puede estar determinado por aquella parte en la cual la gráfica se ha alejado 5% del valor en la mitad. Entonces, por ejemplo, 5% para abajo o 5% para arriba.
Entonces eso determina la zona de trabajo. Si se quiere ser más conservativo, se puede decir el 1% de variación. Entonces estás en la gráfica de la derecha y con 1% de variación hacia abajo y hacia arriba, obviamente la zona de trabajo, la zona de frecuencias permitidas para las vibraciones, se hace más estrecha. Ahora, se podría considerar que sucede cuando tienes conductores, cables, entre el sensor y el instrumento de medida. El efecto de ese cable es, el cable como naturalmente funciona, tiene un equivalente inductivo y resistivo y capacitivo. Entre los dos conductores tenemos aisladores, así que tenemos un efecto capacitivo. El hecho de que es un hilo metálico tiene un efecto inductivo y obviamente la resistencia del cable. Cuando se introduce esto, llegamos a un modelo como el que tenemos aquí: sensor, equipo de medida con una resistencia asociada y una capacitancia asociada al equipo de medida, y un cable en la mitad representado por esta resistencia, inductancia, resistencia y una capacitancia hasta el otro conductor. Dadas así las cosas, si estos valores de L y R son realmente despreciables con respecto a los valores de L y R que tiene el sensor, que ya han sido eliminados, ya han sido simplificados, entonces podemos quedarnos solamente con la capacitancia que tienen el cable, o sea, los dos conductores, la capacitancia entre sí. Y esa habrá que incluirle en nuestro circuito junto con la capacitancia del equipo, y eso modifica la respuesta que vamos a observar. De tal manera que la respuesta en vacío es la línea roja que tienen acá, mientras que la respuesta con carga y con cableado pues es distinta. Hay una banda de paso en la cual se puede utilizar, pero vemos que es diferente la respuesta. Y eso es natural porque ahora se ha incluido efectos de reactancias de los cables y de la carga. Y estamos en un circuito que tiene una señal que es alterna, que es variante, producto de una vibración de la fuerza que se está haciendo. Entonces los sensores pueden ser más allá que el simple transductor. Es decir, puede incluir un circuito que tiene en cuenta estos detalles, que compensa algunas cosas, y por lo tanto entonces hay algo de inteligencia y diseño ya metido dentro del encapsulado del sensor. Entonces, como en este caso, este circuito tiene una preamplificación con un poco también de acondicionamiento, y entonces lo que tenemos al final es un equivalente muy sencillo del sensor. Fuente proporcionada a la fuerza aplicada y una carga aquí, y listo, es lo que tenemos acá. Este es todo, una impedancia, perdón, de fuente y sale, voltaje de salida, tierra, alimentación, tenemos la salida, lo cual simplifica mucho las cosas. Entonces, si tienes solamente el transductor, el sensor puro, entonces hay que tener en cuenta todas estas recomendaciones que se están haciendo aquí. Pero si por el contrario tenemos un sensor que tiene ya el acondicionamiento interno, pues obviamente resulta de mayor ventaja y también de mayor precio. Entonces lo que podemos mirar siempre son los sensores en su equivalente sencillo, como el que está a la derecha, el equivalente Thevenin o el equivalente Norton, como está acá. Si se quiere hacer ahora una medición de una fuerza estática, que hemos dicho que es problemática, porque estáticamente aparece una tensión y después desaparece. Entonces lo que podemos hacer es utilizar un circuito integrador basado en un amplificador operacional, en el cual cuando se aplica esta fuerza estática, el operacional integra esa señal, y cuando la señal desaparece, pues la integral quedó constante, que representa el área bajo la curva. Entonces este valor quedó constante y es el valor que se va a entregar. Sin embargo, se debe considerar que hacer integraciones de señales que son constantes, que varían y después se ponen constantes en el tiempo con operacionales puede ser problemático. Recuerde que las imperfecciones del operacional se manifiestan en el circuito integrador y por lo tanto nos dan unas medidas que contienen unos offsets, y estas cosas hay que también compensarlas. Entonces, precisamente para poder evitar eso, se puede pensar en hacer la medición justamente durante un tiempo breve e inmediatamente leer, y después obviamente retornar el circuito al estado inicial cuando no se estaba haciendo ninguna medición. Entonces tenemos una fuerza fija que produce una tensión, una corriente también, es integrada a la señal aquí en este capacitor, el voltaje de salida es leído, y después deshacemos todo esto simplemente cortocircuitando lo que está cargado aquí en el capacitor. De esa manera reseteamos, volvemos al estado inicial y podemos entonces efectuar otra medida. La medida de todas maneras debe hacerse un tiempo después de que cuando se haya integrado completamente la señal. Hay un retardo que debemos tener en cuenta. Pasado ese retardo podemos tomar la medida e inmediatamente podemos entonces
leer y resetear el circuito. Una de las aplicaciones más interesantes de sensores piezoeléctricos son los detectores o los sensores de ultrasonidos. Consiste entonces en un cristal, un piezoeléctrico que puede vibrar a partir de un voltaje vibrante. Entonces vibra su forma y con eso sacude el aire, produce ondas de sonido, o capta las vibraciones del aire y los traduce en voltaje. Entonces esto es algo interesante. Bien, ultrasonidos son sonidos que están más allá del intervalo que el oído humano puede percibir. Entonces aquí vemos sonidos que el oído puede percibir bastante extremos, desde 15 Hz hasta 20 kHz. Es un intervalo bastante ancho. Normalmente puede estar dentro de esos valores. Pero por encima de 20 kHz se considera ultrasonido y hasta 500 MHz. Y con este ultrasonido se va a hacer ecos, técnicas de enviar la señal, recibirla de regreso y por lo tanto con ello establecer distancias. La técnica de impulso eco pues es muy sencilla, ustedes deben imaginársela. Se tiene un emisor, tal vez un sensor piezoeléctrico, un emisor que se utiliza como emisor, como emisor de la onda sonora o de la vibración en el aire, golpea al objeto y después tenemos un receptor que también podemos considerarlo como un sensor piezoeléctrico. El tiempo que demora la señal en ir y venir y la velocidad del sonido en el ambiente determinará la distancia a la cual está el objeto. Entonces aquí tenemos la gráfica, tenemos el emisor, manda un pulso, aquí hay un tren de pulsitos aquí, y después de un tiempo tenemos el eco. Entonces si detectamos el eco podemos decir, la distancia es tanto. Y aquí tenemos entonces la relación para ello. Si la velocidad en el medio cambia, porque la temperatura cambia, las propiedades del aire cambian, entonces tenemos obviamente un error, porque no estamos seguros exactamente a qué distancia está. Tenemos un error que cometer ahí. Entonces lo que podemos hacer es una medición patrón, es decir, tenemos un objeto que conocemos su distancia y hacemos la medición de los tiempos de retardo del eco, y con ese valor de tiempo y esa distancia conocida podemos establecer cuál es la velocidad del sonido en el medio. Aquí se utiliza un objeto de referencia como el objeto que está aquí. Este círculo negro es un objeto de referencia. Distancias conocidas, se establece la velocidad y con ello entonces podemos conocer la distancia del objeto que necesitamos saber su distancia. Entonces de esa manera podemos hacerlo. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Tenemos un voltaje de control. Aquí activo un oscilador. El oscilador produce una señal senoidal o cuadrada. Y después tenemos amplificación y al emisor, un cristal piezoeléctrico. Él envía la onda en el aire, golpea el objeto, la onda regresa, es percibida por el sensor, por el receptor. Y ahora esto entra al amplificador. Y después de allí a un circuito comparador, me saca una onda también cuadrada. Y aquí tenemos otro elemento que es posible que sea para nosotros nuevo, que se llama flip-flop SR. Cuando se manda la señal original, la que se transmite, esta señal entra al bloque R, reset. La salida de este bloque es simplemente 0, reset. Cuando tenemos la señal BC, entonces la salida es 0, se resetea. Al momento que sube, reset, aquí está. Pero cuando regresa el eco, estos pulsos llegan a la señal, a la entrada S, set. Entonces esta cajita que se llama flip-flop SR, set, reset, llega a estar en set, es decir, se activa. La señal entonces sube y la mantiene. No importa que después desaparezcan estos pulsitos, la señal se queda mantenida. Ese tiempo es el que uno tiene que medir. Ahora, si el tiempo en que regresa la onda del eco es suficientemente grande, o sea, más allá del tiempo que se está enviando la señal, se puede utilizar el mismo cristal para enviar y recibir. En alguna posición, por ejemplo, cuando BC se activa, se manda entonces una señal oscilante, como está aquí, una señal cuadrada, a través del cristal y sale, y después se cambia, o sea, BC ya cambia de valor, entonces se pone en posición de recepción y podemos medir el eco, tal cual aquí. Entonces primero se envía, después se cambia la conexión a la otra posición, trabaja como receptor. Si ese eco entonces sobrepasa cierto umbral llamado referencia, entonces tendremos un set y podremos medir el tiempo que demoró. Obviamente, para poder utilizar estas técnicas de impulso eco de manera correcta hay que dirigir esa onda, tal vez formar ondas planas o tener algún cono que nos permita dirigirlo en una dirección en particular.
Esas son las técnicas que se encargan entonces de construir los emisores en unos conos especiales para poder lograr esto. Otras aplicaciones que se pueden utilizar para las técnicas de impulso eco es saber si dentro de un sólido hay algún defecto. Por ejemplo, una grieta o un cambio de densidad. Cuando se manda una onda aquí dentro del sólido, se regresa un eco dado por la pared del final. Pero si dentro de él hay otras cosas, por ejemplo una grieta, entonces veremos varios ecos ya pertenecientes a la grieta, pertenecientes a la pared interna, etcétera. Entonces eso nos dice aquí, ajá, hay defectos en la uniformidad de este material. Pero bueno, de esa manera también se puede, si se tiene una medición muy precisa, se puede conocer qué es lo que está por dentro del objeto. O por ejemplo, si se quiere hacer una medición del volumen interior de un cuerpo con algunas dimensiones que son, o con una forma conocida, como por ejemplo este cubo que está aquí, se quiere saber qué tan grande es su volumen o la superficie interna, pues se puede colocar un sensor de ultrasonido que mide distancias hacia todas las direcciones y puede establecer entonces cuál es el volumen interior disponible en ese cuerpo. Por ejemplo, si es un tanque, cuál es el volumen del cual se dispone, haciendo mediciones de sonido en todas partes. Las técnicas de sonar son también conocidas. Es tratar de utilizar el eco para saber qué hay en el fondo marino, por ejemplo. Entonces hay técnicas en las cuales tenemos un emisor y tenemos varios receptores, es decir, varios barcos que están recibiendo la señal y pueden a través de los ecos reconstruir el fondo marino, o se puede enviar una onda plana en lo cual se utiliza un conjunto de emisores que mandan sus señales coordinadamente, cada una con un retraso con respecto a la anterior. Entonces, cuando se manda la primera onda, la segunda onda se manda un poco después, la tercera onda un poco después, la cuarta un poco después, y así se forma un frente de onda que tiene una inclinación. Y de acuerdo al retardo entre uno y otro, esa inclinación cambia, ¿ya? Entonces, de esa manera se puede producir una onda plana que, que tiene una inclinación dependiendo de los retardos con que se activan cada uno de los emisores aquí. Entonces, eso es una aplicación para poder detectar fondos marinos y saber qué hay ahí abajo. Igualmente hay aplicaciones interesantes como por ejemplo la ecografía, en la cual se puede saber lo que está en el interior del cuerpo humano con las técnicas de eco. Se requieren unos algoritmos bien especiales y bien precisos para tomar esa cantidad de ecos que se producen y reconstruir la imagen interior. Pero eso es posible gracias a técnicas que se han desarrollado. Y bueno, si te interesa más del tema, podrías leer cómo opera la ecografía. Bueno, con esto da por concluido el tema de sensores piezoeléctricos.